Y antes de empezar quisiera agradecer primeramente a Dios la oportunidad de estar con ustedes, en primer lugar. Número dos, quisiera darle las gracias a mi mamá por cuidar de Aarón y poder estar con él en este tiempo que estoy por acá. Tercer lugar, darle las gracias a la congregación, a mis pastores y al grupo de ancianos que permitieron que estuvieran estos días ministrando la palabra con ustedes, sirviéndoles a ustedes. Y por último, pues dar las gracias a los pastores, a Gerson, a Paola y al pastor Fernando y al liderazgo de esta congregación que permitieron que fuera parte de la bendición que Dios está haciendo con ustedes. Hermanos, quisiera decirles lo que les he dicho a algunas personas anoche. Algunas personas, cuando estábamos escuchando el mensaje que Gerson estaba mencionando el día de ayer, yo les decía, ni creas ni pienses que ese mensaje es para ti. Ese mensaje es primeramente para mí. Así que, hermanos, les voy a decir algo. Lo que Dios está hablando en estos días, no se quieran apropiar de él. Es mío, es para mí. Dios me ha estado hablando a mí también. Así que en una actitud de humildad, de reverencia hacia la palabra de Dios, sometiéndonos bajo ella, usted debe de decir, este mensaje es para mí. Dios me está hablando a mí. No a mi vecino, no al que no quiso venir, es para mí. Yo quiero, Señor, que tú hagas lo que tú tienes que hacer, lo que tú quieras hacer absolutamente en mi vida. Así que, hermanos, abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 2, en los versículos 12 al 16, y trataré de hablar un poquito acerca de esta cuestión que Pablo menciona de la manera práctica en que debe de llevarse el servicio. Dice la palabra de Dios, ahí el apóstol Pablo, dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Señor, te damos muchas gracias. Qué bendición, Señor, podernos colocarnos una vez más bajo la dirección de tu palabra, Señor, bajo la dirección de tu amor y de tus propósitos. Oramos, Señor, en esta mañana para que tu palabra hable una vez más a nuestros corazones, de tal manera, mi Dios, que cada uno de nosotros seamos desafiados, seamos confrontados, pero también seamos consolados por tu palabra. Necesitamos tu palabra, que tu Espíritu, Señor, nos conduzca para ser más como Cristo y cumplir tu propósito a fin de que tú te lleves toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Creo yo que me quedé sin micrófono, ¿verdad? ¿Ya se oye o todavía no? Ya se oye, ahora sí. Dirían otros por ahí, diablo cochino. No, hermanos, fue un error técnico nada más. No. Dios tiene todo bajo control. Así que Pablo ha estado hablando acerca de esta cuestión de que nosotros debemos de tener la mente y la actitud de Cristo, una actitud que sea totalmente, voluntariamente sumisa, de entrega, de pasión, de servicio para Dios. Pero la cuestión es cómo nosotros, y es una pregunta que nos debemos de hacer, ¿cómo podemos ponerlo en práctica? Lo que Pablo ha estado hablando. Lo que Pablo menciona acerca del ejemplo de Jesús, cómo una persona como yo, un simple mortal, un hombre común y corriente, un pecador salvado por la gracia de Dios,
¿cómo puedo yo lograr lo que Cristo logró? Ahora, no se nos está pidiendo que seamos en ese sentido salvadores como Cristo, pero que sí sigamos el ejemplo de vida de Jesús. No nos está pidiendo Pablo que alcancemos las estrellas, simplemente nos dice que la obra del Espíritu en nosotros hace posible que usted y yo podamos caminar y andar, como dice Juan, el apóstol Juan dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Si usted y yo decimos que permanecemos en él, si usted y yo decimos que somos cristianos, entonces debemos de conducirnos, de actuar y de pensar como Jesús. Eso es prácticamente lo que significa el discipulado. Y eso es lo que Pablo quiere mostrar de alguna manera a través de estos versículos que hemos estado leyendo ahorita en esta hora. Todo el tono de este pasaje es meramente pastoral. No crea que Pablo está lacerando a la iglesia con este tipo de mandatos, con este tipo de instrucciones, con este tipo de enseñanza. Pablo tiene un amor hacia los filipenses y los ama lo suficiente como para exhortarlos con palabras fuertes en un espíritu de pastor. Un pastor genuino, un pastor que ama a Dios, un pastor que su corazón está reflejando hacia Dios, se traduce en un hombre o un siervo que está prácticamente amando a sus ovejas. Y ese es el carácter del apóstol Pablo que está mostrando aquí. Y así debe usted de ver este pasaje. El buen pastor, porque el buen pastor no soy yo, no es Gerson, no es don Fernando. El buen pastor es nuestro Señor Jesús. Y el buen pastor te ama a ti, es decir, ama a la comunidad. Quiere lo mejor para ellos. Quiere lo mejor para usted. Quiere que cumpla su propósito. Quiere que tenga una visión donde pueda comprender y actuar de acuerdo a Cristo Jesús. Entonces, cuando comprendemos ese amor de parte de Dios, de lo que vemos en 1 Corintios, ninguno de nosotros está a la altura de 1 Corintios 13. Silencio total, ¿no? Nadie está a la altura, hermanos, de 1 Corintios 13. Ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, no estamos a esa altura. Pero por obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos llevar a cabo y vivir 1 Corintios 13. Por mis propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero ese amor ha sido derramado en nosotros. Así que quisiera que viéramos en este momento al menos dos conexiones que hace el apóstol Pablo aquí. No traigo tantos puntos como Gerson, ¿no? Yo me manejo nada más con 2 puntos en esta tarde. Pablo conecta la obra de Dios y la nuestra en los versículos 12 y 13. Y luego en los versículos 14 y 15 conecta cómo evitar las quejas con brillar como luces en el mundo. Así que entendiendo esto, vamos a ver la primera, que es la obra de Dios y la nuestra en los versículos 12 y 13. Pablo empieza elogiando a esta iglesia. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Este sentir que se va a manifestar en el creyente es un sentir de humildad, pero también un sentir de obediencia. Esta obediencia viene solamente cuando Pablo está estableciendo algo que está haciendo aquí con ellos. Pablo está dándoles a ellos un elogio a los filipenses. Yo recuerdo haber estado con don Fermín porque estuve un mes por allá en Tijuana, fui a una capacitación, a un curso y se aprovechó el tiempo para que yo pudiera estar un mes por allá para aprender. Me metí a todos los ministerios de ellos,
Estuve en consejería, estuve en los grupos de hogares, anduve con los pastores, con los líderes, anduve en todos lados. El último día, ya para venirme, me mandó llamar para que estuviera en la oficina. Y estando en la oficina, él me dijo algo. Me dijo: Aarón, por favor dime todo lo bueno de la congregación. Y yo me quedé, me saqué, como dicen, de onda, pues. Porque normalmente lo que decimos cuando alguien nos pide una referencia o algo, decimos lo malo. ¿Sí o no? No decimos lo bueno. Y me llamó la atención que él me pidiera que dijera cosas que fueran de elogio de la congregación. Lógicamente lo que Pablo está empezando aquí debe de ser un carácter distintivo de los pastores y de los líderes. Debemos de elogiar a las personas. Debemos de dar gracias a Dios por ellos. Debemos de dar gracias por el esfuerzo que están haciendo en su caminar y en el esfuerzo de servir a Jesús. No estoy diciendo que les sobemos la joroba, no estoy diciendo que les llenemos de cosas que pudieran ellos a inflar su egoísmo, pero sí debemos de alguna manera dar gracias por sus vidas. Hermanos, qué bendición para usted, para nosotros, tenerles. Gracias a Dios por el servicio que han hecho. A mí me da vergüenza que no estoy haciendo nada y a veces digo, pues, ¿qué puedo hacer? Pues algo quiero hacer, ¿verdad? Pero ustedes, hermanos, están haciendo la obra continua del ministerio. Gloria a Dios. Así que siéntase con la bendición de poder ser alentado y animado por la gracia de Dios. Así que Pablo está elogiando a esta iglesia. Y lo había hecho a la iglesia de los tesalonicenses en el capítulo 4, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Les dice: finalmente, hermanos, les pedimos y alentamos en el Señor Jesús que al recibir de nosotros cómo deben caminar y agradar a Dios, como lo han estado haciendo, y lo hagan aún más. Qué bueno por tus oraciones, qué bueno por tu caminar, qué bueno por tu predicación, qué bueno por tu discipulado. Síguelo haciendo aún más. Eso alienta y anima a seguirlo haciendo continuamente. En el versículo 9 y versículo 10 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, ahí mismo, dice: acerca del amor fraternal, no necesitan que les escriba, porque Dios les enseñó a amarse unos a otros. De hecho, lo está haciendo con todos los hermanos de toda la región de Macedonia. Pero los animamos, hermanos, a que lo hagan aún más. O sea, Pablo tenía este distintivo de poder alentar, de poder animar a los hermanos en el momento que tenían la oportunidad de estar con ellos. Y prácticamente la iglesia a la que les escribía era una iglesia recién nacida. Era una iglesia que realmente estaba caminando en el Señor. Y pues hay palabras que deben de ser dirigidas en varios contextos. Si es una iglesia que no está caminando en el Señor, lógicamente que no va a haber palabras de elogio. Pero Pablo, preparando el corazón de la iglesia, empieza con esto, a pesar de las posibles situaciones que se estaban surgiendo. Y yo quiero que usted vea a través de toda esta carta el grito que el Espíritu Santo está haciendo para nosotros. Porque no sé si usted lo puede escuchar. Es un ruego que está haciendo el Espíritu Santo, diciendo: ruego a Evodia y a Sinti que sean un mismo sentir en el Señor. Así que pensemos en ese ruego, caminemos en ese ruego cada vez que tengamos alguna situación difícil los unos con los otros. Porque es el ánimo y el aliento de Dios que viene para nosotros. Así que si te encuentras creciendo en la madurez cristiana, date cuenta que es una evidencia de la gracia de Dios. El crecimiento en la gracia de Dios se da solamente porque Dios lo permite para nosotros. Además, este amor se manifiesta en nuestra propia vida por la misma obediencia que hace Cristo en nosotros. De tal manera que cuando somos obedientes a las enseñanzas del Señor, estamos siendo obedientes a lo que Él quiso para nosotros. De tal manera que cuando uno
piensa en los mandamientos de Dios, es porque realmente estamos amando a Jesucristo. Algunos dicen, bueno, pues es que, ¿por qué voy a obedecer al pastor? ¿Por qué voy a obedecer al líder? Claro, lo voy a obedecer cuando el pastor y el líder estén sujetos a la palabra de Dios. Por eso yo empiezo diciendo, todos debemos de estar sujetos a la revelación bíblica. No debemos de estar sujetos al capricho de nadie. ¿Sí o no, hermanos? Amén, van a decirnos la iglesia. No, gloria a Dios. Ajá. Pero es la verdad. Necesitamos caminar en la obediencia a la palabra de Dios como los filipenses estaban caminando. Pablo les dice, amados míos, como siempre han obedecido, pero no obedecían a Pablo, obedecían la palabra de Dios que venía a través del apóstol Pablo. Y si realmente nosotros vamos a caminar en ser un solo cuerpo, en ser un solo hombre y caminar en una sola dirección, un objetivo, necesitamos todos estar sometidos a la palabra de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, cuando nosotros nos metamos a la palabra de Dios, se acabarán las consejerías. Se acabarán esas consejerías matrimoniales, esas consejerías de los jóvenes, esas consejerías de los hombres, cuando realmente nos sometamos y dejemos que nos dirija la palabra de Dios. Pero la cultura muchas veces, una cultura terapéutica en la que estamos, necesitamos que venga el pastor, que venga mi hermano más maduro y escuche todas las broncas, todos los problemas que yo tengo. Hermanos, nosotros no somos psicólogos, no somos terapeutas nosotros. Nosotros honramos la palabra de Dios, nosotros podemos orar por ti, podemos darte un consejo de acuerdo a la palabra de Dios y dejamos que Dios actúe en ella, en tu vida. Pero yo no te puedo resolver ningún problema, ya lo ha dicho Gerson. No puedo ni cambiarme yo, voy a andarte cambiándote a ti. Necesito la sabiduría y la gracia del Espíritu Santo en mi vida. Así que los filipenses habían comenzado a obedecer y aceptaron las demandas del evangelio porque creyeron al Señor. Y reitero una vez más, usted no va a obedecer la palabra de Dios si usted no ha nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas firmemente creer la palabra de Dios para poder obedecer. Y esta iglesia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, creyeron la palabra del Señor, recibieron la palabra del Señor. No fue una mera aceptación, no fue un mero asentamiento intelectual, sino que lo abrazaron totalmente en medio de la tribulación, que empezaron a obedecer. Pero gracias a Dios, dice Romanos 6:17, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Yo recuerdo cuando empecé a caminar con el Señor, tenía 19 años y empecé, me compartieron el evangelio y me dijeron que Cristo había muerto por mí, había dado su vida por mí. Al siguiente día llego a mi barrio, a la colonia donde vivía, y llegué con mis amigos y les dije, ¿saben qué? Yo soy cristiano. Aquí pinto mi raya. Hasta aquí llegué con ustedes. Bueno, si te vas a salir, te tienes que pelear. Fue la última, bueno, no fue la última vez porque la vuelta ya cuando era cristiano. Pero a lo que me refiero a esto, yo entendí que tenía que obedecer a la palabra de Dios, pues. Tenía que dejar esa parte de mi vida que estaba viviendo, pues, culturalmente hablando. Y así muchos de ustedes eran esclavos de sus pasiones, de sus deseos, ustedes eran esclavos de cosas materiales o de cosas sexuales, pero ahora dice, has obedecido de corazón esta forma de doctrina a la cual fue entregada a tu vida. Pablo estaba viendo un cambio en esta iglesia. Y esta exhortación que Pablo está haciendo y este llamamiento es a una obediencia diligente
pronta, continua. Es una obediencia a la iglesia del Señor y a su palabra que es necesaria bajo toda circunstancia. Así que si el Señor permite que los líderes fallen, no por eso debe deteriorarse nuestra obediencia, porque nuestra lealtad no está a un líder. Nuestra lealtad está a aquel que murió por mí. ¿Se acuerdan de 1 Corintios que decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas? ¿Quién murió por ti? Esa es la lealtad suprema. Y cuando tú entiendes quién murió por ti, usted va a estar sometido al liderazgo de la iglesia. Yo voy a estar sometido al liderazgo de la iglesia porque es el grupo que Dios ha establecido para poder conducir a su congregación. Así que viene el mandato aquí. Después de elogiarlos, les da el mandato, les dice, ocúpense de su salvación. Esto habla de que es una ocupación, un trabajo, una tarea para realizar algo. Eugene Peterson les decía que es una larga obediencia en la misma dirección. Eso es el discipulado. El discipulado no es creo ahorita, mañana no voy a creer, luego lo retomo hasta los 3 meses y luego otra vez me suelto. No, es una larga obediencia en la misma dirección. De tal manera que puedo servir y puedo obedecer a Cristo en toda circunstancia. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto de ocuparse o de trabajar? Porque no se trata simplemente de pensar de que nosotros podemos alcanzar la salvación. La salvación se ha hecho en el pasado por medio de la fe. Somos justificados por su gracia por medio de la fe. Y dice, este es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Luego nos dice que la salvación incluye todo el transcurso de esta vida. Es decir, desde el momento de que recibimos a Jesús empieza un proceso llamado santificación. Los teólogos tienen 2 palabras ahí. Una es posicional, que somos santos de manera posicional. Y la otra es la santidad, que es progresiva. Es decir, que somos llamados a vivir en santidad todos los días hasta que Cristo venga. Yo necesito todos los días pensar, hablar, amar, ser como Jesús. Todos los días lo necesito. Y la iglesia lo necesita. Porque el Señor está preparando una iglesia que sea pura, que sea limpia, que sea presentable como la novia de Cristo. Él está haciendo toda esa obra. De tal manera que lo que Pablo está tratando aquí de mencionar o está mostrando aquí es que está haciendo un llamado a restaurar la armonía de la iglesia. De tal manera que ellos puedan no solamente ver esta salvación como algo que tú puedas lograr, sino algo que tú puedas actuar. Pablo menciona la santificación de una manera tan real cuando está hablándole a la iglesia de 1 Corintios. Si lees 1 Corintios, los primeros capítulos, te das cuenta que es una iglesia con muchos problemas, muchas divisiones, muchas facciones, con mucho pecado. Y Pablo le dice, ¿saben qué? Ustedes son santos, pero también son llamados a ser santos. Y no solamente ustedes, sino todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué maravillosa verdad del cuidado que tiene Dios, de cómo ve a la iglesia el Señor, no como la vemos nosotros. Pablo les dice más adelante en 1 Corintios 6, verso 9, le dice, no se pierdan, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, ya hemos sido lavados por la gracia de Dios. No sé si ayer les decía a alguien que no hay rival para la gracia de Dios. Sea cual sea tu pecado, tú puedes venir a Jesús y Dios perdona. Si te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona. Todo acto de pecado es desobediencia a Dios. Por eso no es común hablar hoy en día en las iglesias acerca del pecado, porque no entendemos la obra de lo que hablamos de Filipenses 2:5 al 11, la obra, lo que le costó a Cristo venir, vivir y morir por nuestros pecados. No lo entendemos. Pero los pecados no son aquellos que son socialmente aceptables. Todo pecado, por pequeño que sea, le ha costado la sangre al Hijo de Dios. Todo pecado. Sin embargo, la interrupción, como bien decían ahorita en la mañana en los comentarios del devocional, no entendemos que el pecado es lo que está trayendo desunión a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es que están en desacuerdo, es que tienen pleito, es que no se llevan bien, es que no logran encajar los dos. Están en pecado. Están en pecado simplemente. O lo pongo en griego esto. Porque la realidad de lo que Pablo está hablando es que es algo contrario al Espíritu de Dios, pues. Es algo contrario a las leyes del reino, de la gloria del reino, pues. De la gracia del reino de Dios. Por eso la intención de Pablo cuando dice, o del autor de Hebreos 12:14, donde dice que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que es necesario entender que la santidad va a vincular al creyente en la experiencia de su relación con Dios. La consecuencia de no vivir santamente es contraria a la voluntad de Dios, teniendo la consecuencia de no verle. Cuando tú lees, por ejemplo, Mateo 5, donde dice las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me acuerdo de ese salmo donde, no sé si es Salmo 24, donde dice, Señor, ¿quién subirá a tu monte santo? Limpio de manos, corazón limpio, ¿verdad? Hasta hay un canto por ahí. Hermanos, no hay nadie que pueda subir a ese monte. Pero hubo uno entre toda la humanidad que pudo subir a ese monte. Y en base a la justicia de Él, que es imputada al creyente, podemos nosotros ser santificados. Podemos nosotros, por la obra de Cristo, que este versículo se cumple en nosotros. Solamente Él puede realizar una limpieza de corazón en nosotros. Y un día vamos a poder tener la manifestación más gloriosa. Porque la meta del cristiano no es alcanzar a las personas, la meta del cristiano no es predicar en las cárceles, la meta del cristiano no es discipular a tantos, no. Es que un día usted y yo veremos a Dios. Podremos ver a Dios. Así que los creyentes podían caer en peligro y podemos caer en peligro de considerar como santa la vida que se conformaba con mera práctica religiosa. Hay mucho tradicionalismo en la iglesia, mucha religiosidad. ¿Qué era lo que sucedía cuando Jesús vino? Cuando Jesús vino a la tierra, había lo que se llamaba ritual sin realidad. Recordemos que en el Antiguo Testamento, a través del tabernáculo, la presencia de Dios descendía sobre la presencia de Dios estaba la Shekinah sobre el lugar santísimo, donde el sacerdote podía ministrar
entraba, pero entraba solamente la mano y con el incienso llenaba de humo todo ese lugar y entonces podía entrar para poder rociar la sangre. Luego vemos cómo en el templo con Salomón es edificada, que la presencia de Dios desciende, los mismos sacerdotes no podían ministrar en ese lugar. Bueno, por causa del pecado, por causa de la rebelión, conocemos la historia de que el templo fue destruido. Pero antes de que fuera destruido, la gloria de Dios salió de ese lugar. En los tiempos de Jesús estaba el templo muy bonito, estaba el ritual muy bonito, pero no estaba la presencia de Dios. Por eso Jesús pudo decir, mi casa, en lugar de ser llamada casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Mi casa está desierta. ¿Sí recuerdan de eso? Porque había un ritual solamente, sin realidad. Y muchas veces nosotros podemos funcionar simplemente como un mero formalismo religioso, estar acudiendo a la reunión. Estar acudiendo a la reunión nada más los miércoles, los domingos, voy una vez cada 3 meses, una vez al mes. Entro y me pongo en la parte de atrás, al cabo es que no se van a dar cuenta si llego o no llego, ¿verdad? Oro cuando quiero o cuando son los alimentos y ya cumplí. Hermano, la vida cristiana es todos los días. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y cuando es Cristo, eso toca todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida, empezando con nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Nuestra sociedad, que es permisiva y humanista, que ya no es ni el posmodernismo, ahora le llaman el ultramodernismo o el hipermodernismo. Ya no sé cuál ismo van a sacar más adelante. Pero todo este relativismo que hay de principios éticos están variando con el tiempo, pero son las mismas herejías o las mismas ideologías viejas, nada más que las vuelven a reenvasar, vamos a decir el término, ¿no? Así que no es suficiente con nosotros, para el creyente no es suficiente empezar bien la carrera, lo importante es correr y terminar bien la carrera, porque Dios quiere llevarnos a ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la necesidad que tienes? Me dicen a mí. Una vez me pidieron la semana pasada me pidieron, oye Aarón, ¿tienes alguna necesidad para que oremos por ti? Ser conformado a su Hijo, por favor ora por mí. Necesito que Cristo se vea más en mí, porque yo cuando me veo en el espejo digo, no me falta mi Cristo, ¿verdad? Esa es la necesidad más grande que yo tengo. Yo no sé cuál necesidad tiene usted, pero mientras no se cumple ese hecho, ese debe de ser del deseo de cada cristiano. El cristiano consolida la realidad del llamamiento celestial y de su elección con su actividad diaria y su responsabilidad que tiene el creyente es buscar esa experiencia de santidad todos los días de su vida. Ahora hay una cuestión aquí donde Pablo está mencionando que hay 2 graves problemas de esta interpretación de este texto, y el primero se sitúa en una incorrecta interpretación sobre la seguridad de la salvación. Pablo no está hablando de la seguridad de la salvación. No está esperando que nosotros obtengamos o que alcancemos la salvación. La salvación ya fue dada. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otros
toman este texto para hablar de la santificación basándolo en un compromiso del esfuerzo humano. Es decir, estas personas establecen parámetros para poder decir quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Por qué? Dicen, si no toma, si no está fumando, si no está comiendo ciertas cosas. Algunos utilizan lo que se le llama la teología folclórica. La teología folclórica es la teología que el pueblo mismo ha producido para poder realizarla dentro de la congregación. Es decir, no te pintes ni el pelo. No te pintes la boca, mujer. A los hombres no sé que usen corbata, creo que les dicen, ¿no? Pero no uses pantalón. Ya ustedes estarían perdidos, hermanos. Pero es una teología folclórica, pues, que no está basada en la palabra de Dios. Y piensan que eso va a traerles la santificación, cuando realmente es una condición interna del corazón. Estaba yo en una reunión hace algunos años, tenía una reunión, le llamamos reuniones de hogar, y yo tenía por lo general 25 mujeres a las cuales estaba yo dando una plática. Y una mujer que era nueva viene y se sienta en la parte de delante donde estaba yo, estamos en una casa. Y el cuadro es que ella traía una minifalda. Una de las colaboradoras mías, o la colaboradora, la asistente, que en ese entonces, agarra una toalla que tenía, esas que usas para el calor, una toallita corta, y se la coloca en las piernas delante de todas las mujeres. ¿Ustedes cómo creen que se sintió esa mujer? Es fecha que no la he vuelto a ver a esa señora. Pero a veces pensamos que la santidad, no me iba a espantar por eso. O sea, pero lo que entendamos nosotros es que no es tanto lo cómo gustes, cómo toques, que tomas, eso no es nada. Ahorita comentaba yo con alguien que estoy con un grupo de varones y a veces los varones se les salen las palabras, el francés dicen, ¿no? O el inglés, ¿verdad? No me asustan las palabras, las malas palabras. Nosotros venimos de ahí, pues. Nosotros crecimos con las malas palabras, con el sarcasmo, con los dobles sentidos, pues. Yo lo que les digo es, lean la palabra de Dios. Cuando tú te metes a la palabra de Dios y memorizas la palabra de Dios, tu lenguaje cultural va a cambiar. Tu forma de hablar va a cambiar. Pero necesitamos meternos ahí. Así que hay que dejar a un lado esta teología folclórica, porque no es la correcta. La vida de piedad no estaba impulsada, como dice Colosenses 2:20 al 23, no estaba impulsada por el deseo de adoración y servicio a Dios, sino manifestar una religiosidad como en el ejemplo que acabo de dar. También están engañados aquellos que piensan que las tradiciones, porque hay maestros de las tradiciones que están buscando formas que han aprendido a lo largo de los años. Y Pablo dice, no. Colosenses 2:8 dice, miren que nadie les engañe según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. No te vas a hacer más santo si no comes tortillas de harina o si cambias tortillas de harina por tortillas de maíz, como yo. ¿Verdad? No te vas a hacer más santo, pues. Y algunos de ustedes pensando, oye, yo quiero comer de harina. Porque no tiene que ver con eso, pues, no tiene que ver con tradiciones o de formas que es como se ha hecho la iglesia en algunas ocasiones y pensamos que siempre debe de ser así. Es que mis antepasados lo hicieron y es la forma en que se ha hecho y están aferrados a esas tradiciones. La pregunta para nosotros debe de ser, ¿estoy orando y esforzándome por crecer en humildad, en santidad personal, servicio desinteresado y una misión de sacrificio por el poder de la gracia habilitadora de Dios? Porque si no, lo voy a estar haciendo en mis propias fuerzas, pues. Estaré buscando solamente quedar bien con los demás, con el ojo.
En una ocasión estaba el pastor Ralph Mahoney, estaba en una conferencia de pastores y estaba en esa noche predicando la palabra de Dios. Termina de predicar y luego dice: hermanos, mañana tengo una sorpresa para ustedes que les va a servir en el ministerio. Y los pastores, pues imagínate, no, yo quiero la unción, yo quiero lo que el hermano me quiere dar. Entonces lo que hizo el hermano, llegó uno de los primeros y se mete al baño de ese lugar donde están las conferencias y saca un trapeador y una escoba y la coloca atrás del púlpito. Ahora sí, empieza a predicar y luego les dice: hermanos, ¿se acuerdan que ayer les dije que tenía algo especial que les va a servir en su ministerio? Que va a ser de gran impacto para sus vidas y sus ministerios. Y la gente, pues gloria a Dios, yo quiero esa unción que el hermano quiere darme. Aquí está, hermano, y saca el trapeador y la escoba. No queremos eso, hermanos. No queremos eso. No queremos la escoba, no queremos el trapeador. Simbólicamente hablando, es servir, pues, o lavar los pies, pues. Lavar los pies, más que un acto físico, yo lo veo que lavar los pies es escuchar a la persona que tiene necesidad y ayudarle en ese momento. En una situación difícil, en una situación que está en tribulación o en angustia, orar por ellos para mí es lavar los pies. Pero esa es la pregunta para nosotros y es un gran desafío para nosotros. Que Dios reavive en nosotros la pasión por la obediencia ordinaria. Hermanos, estamos en momentos donde lo ordinario, es decir, lo básico, se ha dejado a un lado. Le preguntaba a un pastor allá en Cananea hace algunos años: pastor, ¿qué fue lo que hizo que la congregación creciera a lo largo de su ministerio? 20, 30 años de su ministerio. La BOA, me dijo. La BOA. Pues, ¿qué es la BOA? Biblia, oración, ¿y qué? Y ayuno. Sí se las deben de saber ustedes. Son de la vieja escuela también ustedes. Pero eso es lo básico, hermanos. Necesitamos regresar a lo básico. La actividad de ocupación conlleva lo que dice aquí, que debe de hacerse con temor y temblor. Ese temor es la manifestación de suma reverencia ante las disposiciones de Dios, que incluye el respeto para no ofenderle. Es decir, que cada una de las cosas que debemos de hacer nosotros, estamos siempre a la mirada de nuestro Dios. Nosotros estamos predicando delante de Dios y de parte de Dios. Y cada cosa que hacemos, la estamos haciendo delante de Dios, pues. Cada palabra que hacemos o que decimos, cada actitud que tenemos, lo tenemos delante de Dios, pues, porque Él es omnisciente, pues. Nada lo hacemos en lo oculto de Dios, nada está oculto para Él. ¿Qué no dice así Hebreos? Y nada hay oculto ante su presencia, pues. Entonces la reverencia tiene que ser un estilo de vida para nosotros y debe de hacerse con temblor. Este temblor es la expresión externa de saber que debes de comportarte y de comparecer ante el tribunal divino, de tal manera que un día darás cuenta de ellos. Todo lo que hagamos nosotros, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo. No ante el tribunal del juicio. El tribunal del juicio es para los no creyentes en el trono blanco. El tribunal de Cristo es para aquellos que han recibido a Jesús y que van a dar cuentas ante esa realidad. ¿Cómo usamos nuestros dones, talentos y habilidades para su gloria? Y usted y yo vamos a estar formados ahí.
Al menos no veo yo en mi Biblia que va a haber un turno, ¿no? Para cada uno de nosotros. Vamos a estar ahí esperando y escuchando. Quizás las palabras que uno anhela esperar, escuchar. Entra, buen y siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Así que el modo de comportamiento tiene que estar basado en 3 pilares para nosotros. Primeramente tiene que estar basado en la humildad, que ya lo hemos mencionado. Segundo, debe estar basado en la obediencia. Y tercero, debe estar basado en la sencillez de corazón. Temor y temblor es vivir con humildad ante los ojos de Dios. Versículo 13. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La demanda de una vida de santificación conforme a la voluntad de Dios requiere una dotación sobrenatural. John Piper decía que la fe que justifica es la misma fe que santifica. Es decir, que cuando Dios nos salva, nos coloca en la posición para poder andar en santidad. Y la santidad es vivir a Cristo por el poder del Espíritu. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo creo que una de las situaciones que las que Pablo mencionaba siempre con la iglesia, sobre todo cuando tenía problemas y dificultades, como una de las iglesias en Galacia o los Gálatas, que estaban peleándose y que aparte de eso estaban buscando hacer su propia voluntad. Pablo habla acerca de las obras del Espíritu y las obras de la carne. Y Pablo habla acerca de la cuestión del fruto del Espíritu, que se requiere que el fruto del Espíritu surja en la iglesia. Ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre y esa templanza debe de ser reflejada por cada uno de nosotros. Pero no es algo que es producido por nosotros, es producido por Él, porque es Él el que produce en nosotros su querer como el hacer. Antes yo tenía deseos incorrectos, pecaminosos. Y lo que Dios hace es cambia mis deseos pecaminosos por los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu es hacer la voluntad del Padre. Usted se puede bañar, usted se puede cambiar, usted puede caminar, pero si no surge un cambio en su corazón, una fuerza que pueda impulsarlo en su vida, que es el Espíritu de Dios, va a ser un religioso más. Voy a ser un religioso más. Y de fariseos ya tenemos bastante en la iglesia. No queremos más fariseos. Queremos hombres y mujeres que reflejen el fruto del Espíritu. Esa debe de ser una de las constantes de nuestras oraciones. Queremos hombres y mujeres que reflejen el carácter de Cristo. Danos más hombres, Señor. Danos más mujeres que hablen de Cristo en lugar de hablar de sus cosas, de sus chismes, de sus críticas. Queremos más hombres que se paren en la brecha para hablar con autoridad y con amor y con gracia. No queremos hombres que se doblen ante cualquier circunstancia. Esa debe de ser. Ese debe de ser nuestro deseo. Porque son hombres que realmente está obrando el Espíritu de Dios en su vida. Y este salmista del Salmo 127:1 dice que si el Señor no edifica una casa, sus constructores trabajan en vano. Colosenses 1:29 dice, trabajo por esto, esforzándome con su fuerza que obra poderosamente en mí. Y a los Corintios Pablo les dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no fue ineficaz. Sin embargo, trabajé más que ninguno de ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Es su gracia la que actúa en nosotros. Es su gracia la que actúa
sabiendo que es para la gloria de Dios, porque Él, únicamente Él, produce el querer por el hacer, por su buena voluntad. Y sabemos que su voluntad, según Romanos 12, es buena, es agradable y es perfecta. La podemos saborear, la podemos disfrutar y sobre todo la comunidad puede disfrutar y comprobar esta gracia de Dios, esta voluntad de Dios. Así que lo que Pablo está hablando aquí, en el versículo 14, nos habla de evitar las quejas con brillar como luces en el mundo. Es la segunda conexión que hace. Verso 14, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. La frase hagan todo en el griego significa hagan todo. Todo. La primera manera de actuar es sin murmuraciones. ¿Qué te tocó hacer? ¿Qué te mandó a hacer el Señor? ¿Qué te mandó servir el Señor? No, pues yo voy a ir a visitar a doña Chonita. Pero vas con un espíritu de amor, de expectativa, de pensar que Dios va a obrar en el corazón de esa persona. ¿O vas diciendo en el carro, yo soy la única persona que va, los demás no sé qué están haciendo, no tengo ni para la gasolina, no saben las necesidades que yo tengo, ¿verdad? Y nos encontramos en un diálogo interno nosotros de murmuraciones. Literalmente la palabra murmuración es refunfuñar o emitir voces confusas o palabras mal articuladas o entre dientes en señal de enojo o desagrado. Me gustaría decirte que yo no he tenido esa actitud. Me gustaría decirte que cuando me dicen algo a mí, ve para allá. Yo digo, gracias Padre, qué oportunidad tengo de poder ir. Gracias por fijarte en tu Hijo, Señor, que puedo ser un instrumento de tu gracia en ese lugar. Me gustaría decírtelo, pero la verdad es que no. Yo también lucho con esta cuestión de la murmuración. Y la murmuración lo batallaron mucho el pueblo de Israel en el desierto. Ellos se quejaban y le decían, ¿por qué Moisés nos has traído en el desierto? A que vengamos a morirnos de hambre. Y era una constante en la murmuración y Dios tuvo que decirles, no, fui yo quien te llevó al desierto. Y a veces nosotros cuando estamos pasando por situaciones de desiertos que le llamamos espirituales y circunstancias difíciles en las cuales estamos viviendo, le decimos, Señor, ¿qué está pasando con esto? Y empezamos a murmurar, dejamos de poner nuestra vista en Dios y empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver a las personas que están a nuestro alrededor. Y Dios dice, yo soy soberano, yo soy el dueño de cada circunstancia, yo lo permití porque voy a mostrar mi gloria. Así que no piense echarle la culpa a alguien más. Es muy difícil y muy duro cuando pasas una situación difícil, pero no es tan difícil cuando usted se somete bajo la mano soberana de Dios. Hagan todo sin murmuraciones. El pueblo de Israel, usted va a ver la historia en el libro de Éxodo y en el libro de Números, que cuando ellos se quejaban, ellos no oraban. Número 1 y número 2, no leían la palabra. Usted puede decir, bueno, es que, ¿cómo si no estaba la Biblia todavía? Eso significa que orar y leer la palabra significa consultar o escuchar a Dios. No queremos escuchar a Dios, dijeron ellos. Ve tú, Moisés, que hable contigo. ¿Que no fue así? Así fue. Entonces el pueblo dijo, nosotros nos vamos a ver por nuestra propia cuenta. Nosotros murmuramos de todas las circunstancias, de todas las situaciones cuando dejamos
de lado la palabra de Dios y cuando dejamos de orar. Es muy notorio, porque si usted, las 20,000 palabras que tiene para decirles en el día, si usted no las deja en la oración, las va a dejar en su hermano y lo va a dejar todo achicharrado, todo chamuscado lo va a dejar ahí. Así que hermanos, oremos, busquemos a Dios en la palabra, porque en la lectura de la palabra no solamente es un diálogo donde Dios nos está hablando, sino que está confrontando, pero también nosotros podemos estar hablando con Él. La obediencia no es un asunto externo, sino una actitud de corazón. El creyente pierde la realidad experimental de esta gracia y adquiere la tendencia de esta queja. Un autor dijo lo siguiente: las quejas son síntoma claro de un problema espiritual profundamente asentado en la vida de los cristianos. El quejarse es síntoma de estar fuera de contacto con el poder de Dios. ¿Quiere poder de Dios? ¿Quieres que Dios se manifieste en su vida? Deje de quejarse. Deje de quejarse, deje de murmurar. Entonces, ¿por qué Pablo está mencionando esta tentación de murmurar? La razón es obvia. La perseverancia cristiana es difícil. Vivir para Cristo todos los días no es fácil. Practicar hospitalidad, amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, hacer discipulado, evangelizar, no es algo fácil. Sin embargo, la tentación de nosotros es quejarnos y discutir. La pregunta no es, ¿qué vas a hacer cuando venga la tentación de la queja o de la murmuración? Porque te vas a sentir tentado a quejarte. Y si te das cuenta, vivimos en una sociedad quejumbrosa. Párate en la cola de las tortillas y pregúntale a la gente, oye, nomás dile a la gente, oye, ¿cómo están las cosas ahorita, verdad, en el gobierno? Hijito, ¿no? Párate en cualquier lugar, no sé, en la estética, que es donde están el centro de los chismes, ¿verdad? Las pobres mujeres que trabajan poniendo uñas, ¿verdad? Escuchando las historias, ¿verdad? De las mujeres que se sientan ahí. Pero es prácticamente una cultura secular en la que estamos viviendo de la queja. Y nosotros podemos estar ahí. La pregunta no es, entonces, ¿qué voy a hacer? La pregunta es, ¿cómo puedo mantener una actitud alegre frente a los problemas? ¿Qué no fue en esta carta de Filipenses? Si me equivoco, corrígeme, pero creo que Pablo dice en Filipenses, regocijaos. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sé que en Filipenses, ¿no? Pero espérame, dice, otra vez les digo, como que no le había quedado claro, no sé, o se le acabó el asunto de la tinta ahí y dijo, a ver, lo voy a volver a poner. Porque hace falta que la iglesia, en lugar de quejarse, empiece a regocijarse. Hermanos, todo lo que tenemos es la gracia de Dios. Y ese gozo que viene de regocijarnos en Él, eso va a impedir que la murmuración avance. Va a impedir que la murmuración avance. Así que siempre debemos, como dicen los maestros o los escritores de antes, debemos siempre ir al evangelio con gozo. Porque cuando dejamos de ver el evangelio, cuando dejamos de ver la gracia de Dios, entonces caemos en esa murmuración. La segunda regla que menciona Pablo aquí es las contiendas. Que no haya contiendas. Esto podría tratarse incluso de disputar con Dios por las condiciones de la vida cristiana. Son discusiones entre hermanos, son reflexiones, pensamientos, incluso dudas. Es discutir con otros o contigo mismo. Paul Tripp decía,
la persona que más influye en tu vida eres tú. Cuando vas manejando en el carro, ve cómo va la gente manejando y va platicando con ellos mismos. Y no, que yo lo voy a hacer y quién sabe qué. Hasta algunos sacaron un chiste por ahí. Dice, si me ves platicando es porque soy empresario y me estoy poniendo, ¿verdad? Estoy haciendo unos proyectos ahí. Porque siempre tenemos un diálogo interno, pues nosotros. Y siempre estamos, como dice Pablo a los romanos, dice, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Es que mi esposa me dijo esto, pero no es cierto por esto y no sé qué, y empiezas, no. Y la mente empieza a trabajar, pues. Estos diálogos que se dan son las contiendas que surgen de un corazón que no tiene el gozo. Las murmuraciones y las discusiones generan un espíritu entristecido y eso apaga el espíritu de Dios en tu vida. Y por lo tanto trae problemas en una congregación. Pablo dice, cesa por favor de toda murmuración, cesa por favor, te lo ruego, de toda contienda. Deja de estar peleando con Dios, deja de estar peleando con otros, porque antes de estar peleando con otros, tus rivalidades es porque estás peleando con Dios en el propósito por el cual Él ha traído la unidad. Porque la unidad de Cristo que ha traído sobre su iglesia ha sido pagada por el precio de su sangre. ¿Qué nos dice así la carta a los Efesios? ¿Sí la han leído? Que el precio de nuestra unidad fue pagada por su sangre en la cruz. Eso es el valor de la unidad, si le quisieras poner un costo. Versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Esta forma de vivir irreprensiblemente es dudando de las fuerzas personales y dependiendo totalmente de la obra del Espíritu de Dios. El cristiano debe de ser honesto, no cínico. Es que yo soy así, es que así me criaron. No, sino que debe de ser sencillo. No debe de haber en él mezcla ni adulteración. Es una persona que está desprovista de toda hipocresía. Es una persona que está sin doblez. Es una persona que no tiene doble cara. Sencillo expresa la idea de lo que no tiene más que una forma de vida. No es uno en la congregación y otro en su casa. Había un niño que quería vivir en la congregación. Papá, yo quiero vivir en la congregación. Papá, yo quiero vivir en la congregación. Hasta que le preguntaron, ¿pero por qué quieres vivir en la congregación? Es que ahí ustedes se portan bien. Es que ahí no se pelean ustedes. Estábamos en la ciudad de Tijuana y me tocó un caso que estábamos supervisando porque andaba con uno de los supervisores de allá. Y llegamos a visitar a uno de los pastores de ese sector. Y llegamos antes que este hombre. Y cuando llegamos ahí nos pasó su esposa, estaban algunos de los niños. Y dice, ahorita viene mi esposo, ya no tarda en llegar, ya me habló, en 5 minutos llega. Ok. Y estamos esperando ahí. De repente entra uno de los niños corriendo. Mamá, ahí viene mi papá. Yo me espanté, dije, pues, ¿qué está pasando aquí? Y la señora empezó a llorar. Y la señora empezó a decir que su esposo era un hombre muy duro y que a veces la golpeaba. Entonces, este hombre, que era pastor o era líder, tenía una cara en la congregación y otra cara en su hogar. Para que un niño
te vea espantado, algo no está bien, hermanos. Yo creo que si un niño no se acerca a un hombre, aguas. Porque los niños detectan, pues, detectan la sensibilidad, son muy sensibles. Pero en este caso fue un caso muy, muy triste, la verdad, de vivir en una forma de hipocresía y en una forma que no honra al Espíritu de Dios. Así que lo que me demanda aquí Pablo es que es una forma sencilla, sin doblez, que no tenga una cara en un lado y otra cara en otro lado. El cristiano siempre debe ser inocente, sencillo, irreprensible, procurando de alguna manera ser una conciencia firme y de buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Así que sencillo es en el sentido de que no hay maldad ni acciones ni en pensamientos, de tal manera que pueda conducirse como hijo de Dios. Porque somos sus hijos, todos los que hemos nacido de nuevo somos sus hijos. Y la palabra de Dios en los evangelios menciona la palabra huíos para Jesús, que es un hijo maduro. Pero cuando se habla con relación al creyente usa la palabra tecnón, que es con relación a un hijo que es engendrado por un padre. Y en este caso nosotros que fuimos adoptados. Es hijo de Dios y nosotros somos hijos con H minúscula. Pero al fin y al cabo somos sus hijos por su pura gracia. Así que el Padre en esa acción libre adopta a los salvos por la fe en Cristo Jesús, porque nosotros por su pura gracia depositamos nuestra fe en su Hijo y nos ha trasladado para poder caminar con Él. Así que se espera que cada uno de sus hijos puedan reflejar ese amor y ese carácter de su Padre. Y estos hijos deben de ser, como dice ahí el texto, sin mancha, en una generación maligna y perversa, que literalmente es tortuosa, depravada y extraviada. Y no debería yo de abundar aquí, porque ustedes son de ese conocimiento que vivimos en un mundo que realmente no honra a Dios. No esperes que el mundo haga las cosas como debe hacerse para Dios. No esperes que las leyes, las políticas sean realmente con principios cristianos, porque no lo es. No vivimos una teocracia, vivimos una democracia. Y mientras no entendamos esto, nos vamos a estar peleando, vamos a estar luchando. Pero lo que quiero decir aquí es que el creyente está rodeado de perversos, de hombres y mujeres que se están disparando con tanta perversión y con tanto pecado. Pero es aquí en este contexto donde nosotros hemos sido colocados para poder resplandecer para la gloria de su nombre. Es un mundo en tinieblas donde estaba o debe de estar la luz. La Biblia dice que cuando Jesús vino, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Si tú lees los evangelios, el evangelio de Juan, por ejemplo, lees el camino de la vida del capítulo 1 al capítulo 7, y luego viene del capítulo 8 al capítulo 12, viene el camino de la luz. Y entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y luego hace el milagro de que el ciego pudiera ver. Así está nuestra sociedad. Están ciegos, están muertos espiritualmente. Vivimos en un mundo que está en tinieblas, pero donde hay pequeñas lucecitas de hombres y mujeres que están brillando, que están reflejando la gloria y la gracia de Dios por su Espíritu. Juan 12:35 dice, aún por un poco estás en la luz entre ustedes, anden entre tanto que tienen luz para que no les sorprendan las tinieblas,
porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tienes la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Verso 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Andar en luz es brillar y dar ese testimonio en medio de las tinieblas. Yo no sé si en el momento que estás escuchando esto, tú estás pensando en un amigo, en un familiar, en algún vecino en que realmente está viviendo en las tinieblas. Pero es ahí donde nos ha permitido el Señor estar para poder brillar con ellos. Porque en otro tiempo, dice Efesios 5:8, eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es ante toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Verso 16, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que, hermanos, no solamente consiste en tomar la palabra de Dios, no solamente consiste en memorizar la palabra de Dios, no solamente consiste en escribir la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios debe demostrarse en un estilo de vida para nosotros. Debe demostrarse y debe de verse expresada de tal manera que la gente pueda ver nuestras obras, lo que estamos haciendo. Por años le han tirado mucho a esa frase de Francisco de Asís: predica el evangelio y si es posible usa las palabras, ¿verdad? Y se ríen y toda la cosa, pero ¿en qué contexto dijo esas palabras? El contexto fue que la iglesia se había vuelto tan tradicionalista que había dejado de ver a las personas necesitadas. Tenían una alta teología, estudios, pero los pobres, los que tenían enfermedad, necesitados, no estaba yendo el cuerpo de Cristo ahí. Si decimos que tenemos una doctrina sólida, una sana doctrina, una comprensión teológica, eso se debe de traducir en un mover de las manos, en un mover de nuestros pies, en una articulación de nuestras palabras. Es decir, el cuerpo de Cristo funcionando como debe de ser. No todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos orejas, ¿verdad? Cada uno tiene el don que ha recibido por la gracia de Dios. Y usted tiene cosas que yo no puedo hacer y que usted puede hacer para la gloria de Dios y ser de bendición. Así que tomemos esta cuestión, esta palabra de vida, que se pueda mantener en alto como esa antorcha, de tal manera que corramos hasta lo que dice Pablo aquí, para que en el día de Cristo pueda gloriarme. Pablo termina aquí con la expresión del día de Cristo en un tiempo futuro, pensando en el día del Señor, porque en ese tiempo cada uno, como mencioné, cada uno podrá dar a Dios la gloria de todo su trabajo, de toda la obra, y recibirá su recompensa solamente de parte de Dios. Amén, hermanos. Concluimos pues. Hemos visto acerca de la obra de Dios y la nuestra, esa conexión que hay ahí. Y también vimos la importancia de evitar las quejas y las murmuraciones y las contiendas para poder brillar como lumbreras en el mundo. Pablo extrae las consecuencias lógicas de la aceptación de Cristo del papel del siervo, de su muerte en la cruz, de parte de Dios para aquellos que somos sus seguidores. Su muerte obediente
Esa muerte de Cristo debe de suscitar en nosotros reverencia, temblor y humildad, de tal manera que pueda ser similar a la obra de Jesús. Así como Cristo obedeció, nosotros también debemos obedecer. Debemos hacer las cosas sin quejarnos, sin discordia, de tal manera que el resultado sea un testimonio al mundo, que sea creíble, que sea potente y que sea en el poder de su Espíritu. Señor, oramos en esta tarde. Oramos, Dios, para que la obra tuya, Señor, que tú has empezado con mis hermanos, la sigas continuando, Señor. Sigue haciendo tu obra maravillosa, preciosa, Señor, y puedas tú librarnos de toda murmuración, de toda contienda, a fin de que tu nombre sea glorificado. Señor, que las personas en nuestra ciudad, en lugar de ver cómo nos quejamos, cómo peleamos, cómo nos dividimos, que puedan ver que Jesucristo es el Señor en nuestras vidas, que tú reinas, que tú gobiernas, que tú estás con nosotros. Empieza, Señor, primeramente conmigo, empieza con mi familia, empieza, Señor, en mi trabajo, empieza, Señor, en las áreas donde yo pueda tener relaciones, contactos con personas aquellas que a las cuales tú les permites, mi Dios. Y Padre, si hay alguna actitud incorrecta, si yo he estado, Señor, en un momento de rebeldía, de contienda, de murmuración, Dios, me pongo delante de ti en esta tarde para que tú obres en mi corazón. Perdóname, mi Dios. Tú miras lo más profundo de mi corazón. Tú miras lo más íntimo de mi ser, mi Dios. Y haz que lo pueda hacer un servicio agradable, con temor, con reverencia, con temblor, sabiendo que un día estaré ante tu presencia y podré echar esas obras, si realmente las he hecho con heno, si he edificado con hojarasca o si he edificado con oro, con plata o con piedras preciosas. Líbranos como iglesia, Señor, de caer en hacer cosas baratas, cosas remendosas, Señor, cosas que puedan ser, que opaquen realmente tu vida, tu amor, tu sacrificio, tu pasión y tu grandeza. Señor, que el centro de nuestra vida sea la cruz de Jesucristo, que el centro de nuestros ministerios sea Jesucristo en alto, levantado, glorioso y maravilloso. Bendice, Señor, a tu iglesia y sé edificada en el poder de tu Espíritu. Amén.